familia, es para mí un gusto nuevamente reunirme con ustedes por medio de este encuentro virtual eh, que hemos venido desarrollando durante lo largo del transcurso de este año con Luis y con Sandra. Espero que todos los encuentros estén siendo de su agrado, que los estén viendo a conciencia, con el corazón y no solamente sea por cumplir, sino que se los estén disfrutando y estén aprendiendo a la vez con nosotros. En cada desarrollo de los temas, nosotros como catequistas también aprendemos, también nos edificamos de la palabra y del mensaje que Dios dispone para nosotros. Hoy vamos a ver el noveno tema que se llama Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre. Como es acostumbrado en todos los encuentros, quiero invitarlos a que oremos juntos. Pero antes de entrar en oración, siempre les recomiendo que aparten un lugar, ¿sí? Un pedacito de su casa, donde ustedes puedan abrir el enlace y donde ustedes y yo oremos juntos. Oremos por este encuentro, por esta catequesis y pedir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, sería como una catequesis vacía. Entonces, ustedes y yo vamos a unirnos en esa oración por medio de este encuentro y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir un poco nuestras manos y vamos, los que quieran cerrar sus ojitos porque se conectan un poco más en oración lo pueden hacer. Los que no, van a unirse en oración conmigo. Padre Santo, en este día queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos das, nos provees todo lo necesario para ser felices, para estar bien. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras familias. Queremos darte gracias, Señor, por nuestros amigos, por nuestros trabajos, por todas las bendiciones que tú esta semana nos regalaste. Y queremos poner en tus manos esta nueva semana que inicia. Queremos pedir tu bendición para cada una de las labores que vamos a desempeñar en el transcurso de esta semana. Pero hoy especialmente, Padre, queremos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que nos unjas con el Espíritu Santo, para que selles esta catequesis con el espíritu de amor, con el espíritu de paz, con ese espíritu de alegría que proviene de ti, Santo Espíritu de Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, llenando nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Espíritu Divino, el que nos enseñe y el que siembre en nuestro corazón esa semilla de fe que acreciente y de los frutos de salvación y de vida eterna. Que nuestra boca proclame tu grandeza, que nuestra boca proclame tu palabra y que nosotros seamos fieles testigos de tu amor, de todo lo que haces por nosotros, de la bondad y la misericordia que día a día derramas a nuestras vidas, a nuestros hogares y en nuestros hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el tema es Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó fue a orar. Oremos juntos con el Padre Nuestro, con esa oración que es perfecta y que nos la enseñó nuestro Señor Jesús. Vamos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
vamos también a saludar a Mamá María, así como el ángel Gabriel la saludó en ese día, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, habiendo ya pues dispuesto nuestro corazón y entrado en la presencia de Dios, quiero invitarlos a que juntos escuchemos esta linda canción para que nuestro espíritu alabe al Señor ahora cantando. Vamos a escucharla. Una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Trae en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y preguntó sonriéndome graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Oyendo lo que hablé, ella me miró y dijo que era lindo lo que hablé. Pidió que repitiera por favor, que lo dijera todo de una vez. Y preguntó con la misma sonrisa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz.
Después que terminé de repetir, sus ojos no salían del papel. Mirándola feliz le sonreí. Pedí que por favor fuera fiel. Y ella con angelical sonrisa se marchó tarareando así: amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Y al llegar el fin del día sé que dormiría mucho más feliz. Bien, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro tema. Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre. Hoy este tema nos muestra a Jesús como nuestro maestro, como nuestra guía, como la persona que conoce la voluntad del Padre y viene a este mundo a enseñárnosla, a transmitírnosla. Algo muy bonito de Jesús es que Jesús nos enseña con su ejemplo. Jesús no nos da solamente teoría, Jesús nos da su ejemplo de vida. Y con su ejemplo de vida nos muestra la voluntad del Padre, lo que quiere Dios de nosotros, lo que espera Dios de nosotros, cómo quiere el Padre que nos comportemos, cómo quiere el Padre que nos tratemos, cómo Él quiere el Padre que nos amemos los unos a los otros. Quiero mostrarles esta diapositiva para entrar un poquitico más en profundidad y de conocimiento de nuestro Dios. En esta diapositiva les muestro lo que en nuestro catecismo de la Iglesia Católica nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, son tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son tres personas diferentes en una misma unidad y en una misma voluntad, que forman un solo Dios verdadero, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hacemos la oración, si ustedes pueden darse cuenta, siempre nosotros dirigimos nuestra oración al Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, iluminados y direccionados con el poder del Espíritu Santo, porque ahí invocamos a Dios, a la Santísima Trinidad, que es una solita y es perfecta. La palabra de Dios nos enseña que nada está fuera de ellos, nada está fuera del Padre, nada está fuera del Hijo y nada está fuera del Espíritu Santo. Todo está en unidad. Ahora bien, teniendo en claro
que nuestro Dios lo conforman tres personas, porque son tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y acá voy a hacer un paréntesis, y es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no, el Espíritu Santo no es un viento que usted revolotea, eso no. La persona del Espíritu Santo, valga la redundancia, es una persona, ¿sí? Es una persona que conforma un solo Dios verdadero y está dentro de la voluntad del Padre, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una misión, digámoslo así, vamos a llamarlo como, vamos a explicarlo en medio de misión, ¿sí? La misión del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquitico de quién es el Padre, vamos a conocer al Padre, porque el tema de hoy nos dice, Jesús nos enseña a hacer la voluntad del Padre, pero bien, ¿quién es el Padre? El Padre es nuestro Creador. Nos lo enseña la palabra en Génesis 1. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Acá nos muestra a Dios Padre como creador, como el que creó el cielo y la tierra, como quien creó las plantas, los árboles, como quien creó todo cuanto existe, lo creó Dios Padre. Dios Padre nos creó también a nosotros a su imagen y semejanza. Y Dios Padre se enamora locamente de nosotros, de sus hijos. Dios Padre se enamora locamente de su creación, ¿sí? Y decide encarnarse en un hombre que es llamado Jesucristo. Entonces, bien, Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y acá viene la misión de Jesucristo. Como Dios Padre vio esta humanidad tan loca, ¿sí? Tan desorientada, tan fuera de su voluntad, coge a su Hijo Jesucristo, hecho hombre, y le dice, vaya y sálvelos, vaya y enséñeles cuál es mi voluntad, cuál es la voluntad que yo deseo para ellos, ¿sí? Y Jesús, en su obediencia, aún siendo Dios, se encarna, nace de la Virgen María y empieza a enseñarnos la voluntad del Padre, ¿sí? Empieza a enseñarnos el amor de Dios Padre. Empieza a decirnos cuánto nos ama nuestro Padre, que dio a su Hijo único como reparación de nuestros pecados, de nuestra maldad, para que todos nosotros nos salvemos. Entonces, acá resaltamos que aparte que el Padre nos envía a su Hijo Jesús a enseñarnos, también nos envía a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a quitarnos el pecado, a hacernos limpios, a purificarnos para poder ser dignos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, toda esta unidad, ¿eh? Y toda esta enseñanza que Jesús nos las da por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús muere, cuando Jesús cumple su misión de redención, nos envía al Espíritu Santo, que es el que está encargado de enseñarnos, es el Espíritu Santo el que está encargado de
permitirnos comprender la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina, es el Espíritu Santo el que nos santifica, es el Espíritu Santo el que nos enseña la palabra, es el Espíritu Santo el que nos da la unidad entre los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá un recuentico chiquito. Tenemos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el que crea, el Hijo, el que nos salva, y el Espíritu Santo, el que nos santifica y nos da como esa luz y esa claridad de la voluntad de Dios, de toda la enseñanza que Jesús nos da. Vamos a escuchar esta palabra para profundizar el tema. Está tomada de Juan 14, versículos 1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios. Bueno, ya escuchamos nuestra iluminación bíblica, nuestra palabra que fue tomada de Juan 14, versículos 1 al 7. Quiero, desde la palabra, empezar a desglosar lo que nos enseña Jesús, que es la voluntad del Padre. Como primer punto, es Jesús el que nos enseña a llamar a Dios Padre. Es Jesús el que nos dice: vengan, no tengan tanta distancia de Dios, ¿sí? No se distancien tanto de Él y llámenlo papá, porque Él es nuestro Padre. Él es ese Padre que los creó, que les dio la vida. Es ese Padre que los ama locamente y que quiere tenerlos a su lado. Eso es la primera enseñanza que Jesús nos da. Que Dios Padre nos quiere a todos a su lado. Quiere que lo alabemos. Quiere que libremente nosotros aceptemos su amor, porque lo que Dios Padre nos da es amor, es bendición, es bondad, es fidelidad, es protección, y todas esas cosas que Dios nos ofrece, quiere que nosotros libremente, desde nuestro corazón, las aceptemos. Aceptemos su amor, aceptemos su paternidad. ¿Y qué es un padre? Es el que defiende a sus hijos, es el que protege a sus hijos, es el que provee a sus hijos de todo, porque nuestro Dios nos provee en todo. Por eso tomé esta palabra, donde nos dice Jesús: no se turbe, o sea, nos dice Jesús: tranquilos, con calma, ¿sí?
crean en Dios, ¿sí? Crean en su papá, ¿sí? No duden nunca del amor de su papá. No duden nunca del amor que Dios tiene por nosotros. No duden nunca de que Dios está a su lado y no duden nunca de que Dios se lo da a usted todo. Eso es lo primero que nos dice, nos, nos da a entender la palabra de Dios hoy. Entonces vamos a hacer una cosa. Primero, Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. Segundo, nos enseña a creer en Dios. Dice, oiga, bueno, crean en Dios, escuchen a Dios, ¿sí? No duden de Dios, Dios existe, Dios está con ustedes, ¿sí? Pero crean también en mí, nos dice por medio de su palabra, crean también en mí. Porque si creen en mí, creen en Dios Padre. ¿Por qué diría esto Jesús o se los está enseñando de esa manera? En otro capítulo de la Biblia, Jesús dice, todo lo que me dio a conocer mi Padre, se los he dado a conocer a ustedes. Por eso decimos que Jesús nos enseña la voluntad del Padre. Porque antes de encarnarse Jesús y antes de venir a este mundo, Él ya conocía a Dios, Él ya estaba con Dios. Él ya había saboreado el amor de Dios. Él es Dios. ¿Sí? Tercera partecita. En la palabra de Dios dice, volveré para tomarlos conmigo. Volveré para tomarlos conmigo. Esa es la tercera enseñanza que quiero resaltar. Y es que nosotros no somos para este mundo. Nosotros fuimos creados y fuimos llenados del Espíritu Santo, no para quedarnos en este mundo, sino que durante el paso por este mundo, nosotros aceptemos a Dios, amemos a Dios, cumplamos la voluntad de Dios, o sea que es hacer todo el bien posible, y cuando ya nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, Jesús nos tome en sus brazos y nos dé esa habitación de la que hoy nos habla en la palabra. Porque así nos dice el Señor, así nos dice Jesús, que Él se va a prepararnos un lugar. Y ese lugar es el cielo. Y esa es nuestra finalidad. Jesús nos enseña, como tercer aprendizaje, nos muestra que la finalidad de nuestra vida no es quedarnos en este mundo, sino resucitar con Él y ir al cielo, a la casa del Padre. ¿Sí? Como cuarto aprendizaje, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Qué nos enseña Jesús en esto? Dice, yo soy. Sí, Él es Dios. Primero, Él se está presentando ante nosotros como yo soy Dios. ¿Sí? Yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre. Y vengo a enseñarles a ustedes cuál es el camino que deben seguir para tener vida eterna. ¿Y cuál es el camino? Es la imitación de Cristo. Sí. Es imitar ese modelo de vida que tuvo Jesús en el transcurrir del paso de Él cuando estuvo acá en el mundo. Cumplirlo no es sencillo, pero tampoco es imposible, porque mi Dios en su inmensa sabiduría sabía que no podíamos solitos, sabía que solitos no íbamos a ser capaces de alcanzar o llegar al cielo, y nos envía el Espíritu Santo. Nos envía el Espíritu Santo para fortalecernos, para llenar nuestro corazón de fuerza
y poderle decir sí al camino que Jesús nos mostró. ¿Cuál es el camino que Jesús nos mostró? Es un camino de sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque muchas veces nos cuesta hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Hacer lo que está bien. Muchas veces nos cuesta no mentir. Muchas veces nos cuesta dejar de chismosear. Muchas veces nos cuesta hablar bien del otro. Nos cuesta desprendernos de algo que nos está alejando de Dios. Y por eso Jesús, para que nosotros no tuviéramos excusa de decir, ay, es que este Dios no me comprende, es que este Dios no me entiende, y Él como es Dios, entonces Él la tiene fácil. No, Jesús no la tuvo fácil, ¿sí? Jesús en su humanidad tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Jesús también sintió tristeza, Jesús sintió dolor, Jesús fue tentado, Jesús sintió miedo, al igual que nosotros. Todas las emociones que nosotros experimentamos en nuestra vida, Jesús las experimentó y nos dio ese ejemplo que podemos vencerlas. ¿Cómo? Orando y pidiéndole al Padre la fortaleza para vencer esas dificultades. Porque aún Jesús siendo Dios y teniendo la divinidad de Dios, se alejaba a orar. Nos dice la palabra de Dios que Jesús terminaba de enseñar a multitudes y se alejaba a hablar con Dios. Se alejaba a orar, a decirle, Padre, estoy cansado. Padre, dame nuevas fuerzas. Padre, siento miedo. Cuando nos muestra la palabra de Dios, que se retira a orar al monte Getsemaní, ya porque se aproximaba su hora de la muerte, sintió mucho miedo y se alejó a orar al Padre y que le diera esa fortaleza. Dios lo llenó con toda la fuerza de su Espíritu Santo, lo llenó y le dio la fortaleza que necesitaba para vencer esa adversidad. Y ese es un ejemplo para nosotros. Esa es otra enseñanza que Jesús nos da. Y es que para poder llegar a ese camino que Él nos enseñó, necesitamos orar. Necesitamos fortalecernos en la oración. Necesitamos conocer a Dios. Para poder orar, tenemos que conocer a Dios. Vea, queridos hermanos, acá, si nosotros no oramos a Dios, aparte de la pereza que nos da, es porque nosotros desconocemos a Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Para qué? Para así acercarnos a Él y saber que en Él lo tenemos todo. Esa frase que yo les voy a decir, la habrán escuchado en muchas personas más. Incluso usted abre las redes sociales y están en estados o están en memes, ¿sí? Y usted solamente la va a entender y la va a comprender cuando usted experimenta la presencia de Dios en su vida. ¿Y cuál es la frase? Es que con Dios lo tengo todo. Con Dios nada me falta. Y con Dios lo puedo todo. Con Dios puedo superar toda adversidad. Con Dios puedo sanar mi corazón, mis heridas. Con Dios puedo salir de cualquier estado de pecado. Si usted está en un estado de alcoholismo, ore a Dios, que Dios lo fortalezca para salir de esa dificultad, de ese estado en el que está, y Dios le da la fuerza.
Por eso es que la palabra de Dios al inicio de este capítulo dice, no se turbe y crean en Dios. No se turbe, o sea, no se atormente, no se agobie, ¿sí? Más bien relájese y ore a Dios. Crea en Dios, ¿sí? Porque Dios le da a usted toda la fuerza, todo lo que usted necesita se lo da a Dios. ¿Para qué? Para que usted ponga su voluntad en Él y Dios le pueda dar ese empujoncito que usted necesita. Ojo, un empujoncito no, ese empujonzote y esa fuerza que usted necesita para salir de ese estado de pecado, en ese camino errado en el que está. Por eso es que Dios, el Señor Jesús, se presenta como yo soy el camino, ¿sí? Y el camino de Dios es estrecho, nos dice la palabra, ¿sí? Otra enseñanza. Dice la palabra, ya lo conocen y lo han visto. Cuando Tomás llega y coge y le dice a Jesús, Señor, pero yo no sé para dónde va usted, mucho menos yo sé el camino. Y Jesús le dice, no, Tomás, vea, esto es sencillo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿sí? Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ¿cómo es esto? Que si yo no creo en lo que Jesús me ha enseñado, difícilmente voy a poder llegar al Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros creamos en la enseñanza de Jesús para poder llegar a Él. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en Jesús y poder llegar a Él. ¿Llegar a dónde? Al cielo. Poder tener una vida eterna al lado de nuestro Creador, de nuestro Padre. Pero Jesús nos dice algo muy bonito. Dice, el que me ha visto a mí, conoce al Padre. Y dice él, pero ya ustedes lo conocen y ya lo han visto. ¿Por qué? Porque lo han visto a Él, porque han visto a Jesús, porque compartieron con Jesús, porque vivieron momentos con Jesús. Y eso no está lejos de nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos experimentar la presencia de Jesús, ¿sí? Podemos percibir su protección, su amor, sus cuidados. ¿Cómo? Cuando yo identifico que Dios siempre está a mi lado. Dios vive en usted y en mí. Dios no está lejos. Dios vive en usted y en mí. Y está todos los días con nosotros. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Sí? Porque Jesús nos dice, ya lo conocen y lo han visto. ¿Cómo lo conocemos? Cuando nosotros permitimos que Dios nos enamore. Porque Dios ya está enamorado de nosotros, ¿sí? Por eso, mejor dicho, se encarnó y se hizo hombre. Dios se enamoró profundamente de nosotros, nos hizo hijos adoptivos y fuera de eso, habita en nosotros. ¿Cómo conocer a Dios? Por medio de su palabra. En ese capítulo que solamente tiene 7 versículos, hemos escudriñado unos aspectos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a conocer a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Esa Biblia que usted tiene allá empolvada, dejada, viejísima, ¿sí? Ese es el manual que nos enseña la voluntad de Dios. Esa es la descripción más grande de lo que es Dios con nosotros. Usted en la Biblia encuentra las promesas que ustedes y yo tenemos de Dios. Promesas de protección, ¿sí? Promesas de proveer nuestra vida en todos los aspectos,
físicos, de salud, económicos, todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del dueño de todo cuanto existe. Es que vean, si nosotros alcanzáramos a dimensionar un poquitico la grandeza de Dios, haríamos caso a la palabra que hoy hemos proclamado. No se turben, ¿sí? Crean en Dios, confíen en Dios, ¿sí? Pídanle a Dios en oración, no se desespere, no llene su vida de afanes. Ahorita en estos momentos por los cuales estamos pasando, tendemos a, como se llena nuestra vida de tanta incertidumbre y todo es tan incierto, entonces tendemos a desesperarnos, a preocuparnos más de la cuenta, y la palabra de Dios hoy nos dice, oiga, venga, pare tantico, relájese, no se turbe y más bien crea en Dios, porque usted es hijo de Dios, es el hijo del dueño de todo cuanto existe. Todo lo que existe, el dueño es Dios y nosotros somos sus hijos, ¿sí? Entonces, para finalizar, quiero pues invitarlos, ¿sí? A que se acerquen a Dios. Solamente conocemos la voluntad de Dios cuando usted se acerca a Dios. Y la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es perfecta para su vida y para la mía. Dios no nos desea nunca, en la voluntad de Dios va a querer algún sufrimiento para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no seguimos el camino que nos muestra Jesús, sino nos cogemos por otro caminito y ¡pum! Ahí es cuando viene la dificultad. Pero es tan grande el amor de Dios que así usted se vaya por ese caminito errado, nos dice la palabra de Dios que Él es el buen pastor que sale en busca de esa oveja perdida y vuelve y la coge, la limpia, la sana, la restaura y la echa a andar por ese camino nuevamente. Tenemos un Dios de amor, ¿sí? Un Dios de amor, un Dios que nos acoge, que nos renueva, que nos restaura y que solamente quiere que nosotros seamos felices y que vivamos una vida eterna en el cielo con Él. Ese es el resumen de la voluntad de Dios. Que hay un paso a paso que lo desglosamos anteriormente, ¿sí? Pero la voluntad de Dios y la finalidad de la voluntad de Dios es que ustedes y yo, como sus hijos, tengamos una vida eterna en el cielo, al lado de Él, alabándolo, bendiciéndolo, adorándolo y dándole gracias porque Él es nuestro Padre, porque Él nos regaló la vida y fuera de eso nos regaló la salvación. Porque por el pecado de Adán y Eva, pues nosotros perdimos todo eso, ¿sí? Pero mi Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad nos dio un chance más con nuestro Señor Jesucristo de redimirnos, de quitarnos el pecado, de cumplir unas enseñanzas que Jesús nos da y que nos retornemos en ese camino de salvación y de vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si sus hijos en el desarrollo de este tema le dicen, mamá, papá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted le explica, hijo, la voluntad de Dios, primeramente, es que ustedes y yo seamos felices a su lado. Y que cuando ya mi Dios nos llame a descansar a su lado, sea junto a Él, en ese lugar que Jesús nos está preparando, ¿sí? Porque dice la palabra que Él viene por nosotros y nos va a llevar a ese lugar que Él nos preparó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que este tema les haya gustado y les voy a dejar un compromiso chiquito, ¿sí? Empiecen a leer Proverbios. Usted coge la Biblia, yo tengo esta, viejita, ay, perdóname las uñas, esta,
eh, cuando inicié mi apostolado como catequista, el padre que estaba en esa vez en la parroquia nos obsequió a todos una Biblia, y esta fue la que él me obsequió. Ya está viejita, doblada, incluso hasta de pronto rayada en algunos pasajes bíblicos. Pero es porque en este proceso a mí también me ha tocado conocer a Dios, y lo he conocido por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, hay unas enseñanzas tan prácticas en el libro de los Proverbios, más o menos está acá en la mitad para el que no sabe buscar Proverbios. Entonces, usted coge y está más o menos hacia este lado, ¿sí? Coge los Proverbios y diariamente empápese, úntese de Biblia. Tranquilo, que la Biblia, eso es mentira que dicen que la Biblia enloca. No, la Biblia no enloca. La Biblia da sabiduría. Y los proverbios están llenos de sabiduría. Son mensajes corticos. Cada versículo, cada numerito chiquito que ustedes ven ahí, ¿sí? Son palabras de sabiduría para su vida, ¿sí? Son palabras de sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios, para que ustedes y yo hagamos la voluntad de Dios. Y sobre todo, para que esos proverbios, esos mensajes cortos de sabiduría que nos regala Dios, los podamos volver a oración, ¿sí? Hable con su papá, hable con Dios, ¿sí? Exprésele lo que hay ahí, en su corazón, en su vida, las necesidades que tienen. Las necesidades no solamente son económicas, hay necesidades afectivas. ¿Cuántas personas no se sienten en desamor en estos momentos? Eso entrégueselo a Dios. Señor, yo me siento sin amor, lléname de amor. Y Dios, que es Dios de proveer, nos provee el amor, ¿sí? Señor, yo tengo en mi corazón eso como una turbulencia llena de rabia, de soberbia, ¿sí? Ofrézcale esa soberbia, esa rabia que tiene en su corazón a Dios, y que Dios obre. Permítale a Dios obrar. Que lo que Dios necesita es que usted le entregue a Él las cosas que tiene en su vida para Él poder obrar, ¿sí? Dios es supremamente respetuoso con nosotros, y Dios no irrumpe la libertad que ustedes y yo tenemos, ¿sí? Si yo no le quiero entregar mi vida a Dios, Dios no va a decir, ay no, usted es mío, yo le di la vida a usted y me lo cojo y es mío, no. Dios espera pacientemente a que usted se vuelva y quiera agarrar su mano, porque Dios siempre está así, con la mano extendida, para que usted la agarre. Entonces, oremos y entreguémosles todas esas necesidades a Dios. Que si tiene una dificultad con su esposo, entréguesela a Dios. Que si tiene una situación económica pues dura, difícil, entréguesela a Dios. Que si tiene un hijo rebelde, entrégueselo a Dios, ¿sí? Que si usted está pasando por situaciones difíciles, todo entrégueselo a Dios. Y verá que su vida toma un sabor diferente. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un respaldo grande. Ya usted no se siente solo en su dificultad, sino que tiene el respaldo de su Padre, de su Dios, que lo ama, que lo quiere y que vela por usted todos los días. Ese es el compromiso que les dejo yo a ustedes. Espero que les haya gustado el tema y que Dios los bendiga a todos.